¿Qué tal, amigos? Yo soy Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo un tema más relacionado a hipertensión arterial. Acompáñame. De la guía de hipertensión arterial del 2018 publicado en la Revista Española de Cardiología, te traigo Vamos a hablar sobre la presión arterial durante el ejercicio y las grandes alturas. La presión arterial aumenta normalmente durante el ejercicio. Esta desde el punto de vista dinámico y también desde el punto de vista estático. Es más pronunciado en la presión arterial sistólica que en la presión arterial diastólica. Pero solamente la presión arterial sistólica se puede medir de forma fiable, evidentemente bajo métodos no invasivos. Algunos datos respecto de este tema. Por ejemplo, existe un aumento excesivo de la presión arterial en ejercicio y esta suele generar y predecir aparición de hipertensión arterial, independientemente de la presión arterial en reposo. Sin embargo, no se recomienda la prueba de esfuerzo para la evaluación sistemática de hipertensión arterial. No hay estandarización de metodología al respecto, no hay muchos estudios además, y no se debe desaconsejar el ejercicio físico, excepto en aquellas personas, pacientes hipertensos de grado 3 para adelante. Y en grandes alturas, ¿qué tenemos para pacientes y las grandes alturas? Normalmente la presión arterial aumenta con la exposición a grandes alturas. Generalmente esto se hace mucho más evidente, especialmente cuando están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero ya probablemente desde los 2.000 metros para arriba exista una elevación relacionada a las grandes alturas de la presión arterial. Entonces, ¿qué se recomendaría? En hipertensos grado 1 pueden alcanzar grandes altitudes, mayor a 4.000 metros, pero con un tratamiento médico especializado. En aquellos pacientes con hipertensión arterial grado 2 y que tengan además riesgo cardiovascular aumentado, hay que revisar los valores de la presión arterial antes y durante la exposición a grandes altitudes y de preferencia no rebasar los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Mientras que en aquellos pacientes hipertensos graves, o sea de grado 3, hay que evitar la exposición a grandes alturas. ¿Y qué es la presión aórtica central? Bueno, la presión aórtica en la raíz de la aorta. Para la mayoría de dispositivos de medición no invasiva es en esa zona o en inicio de la arteria subclavia izquierda. Su medición solo es posible de forma invasiva, pero existe una determinación indirecta y esta puede realizarse de forma no invasiva. Y la evaluación no invasiva se suele realizar al inferir mediante algunos algoritmos las mediciones de la presión arterial periférica. Y esto es importante tener en cuenta. Hay algunos estudios que nos dicen que la presión aórtica central predice complicaciones cardiovasculares. Hay un efecto diferencial de fármacos antihipertensivos en la presión aórtica central comparada con la presión aórtica braquial, aunque su valor desde el punto de vista de estudios y su pronóstico también desde el punto de vista de estudios no está muy claro que digamos. Bueno, y acá concluimos el tema presentando este cuadro relacionado a las recomendaciones. El cribado de hipertensión arterial se tiene que realizar en pacientes mayores de 18 años siempre. Presión arterial óptima cada 5 años, presión arterial normal cada 3 años de medida de la presión arterial normal alta, el cribado cada año. En mayores de 50 años, dependiendo de la frecuencia y según la sintomatología que pueda presentar el paciente o toda vez que vaya a la consulta,
Se debe de realizar una evaluación de la presión arterial en los dos brazos y saber que la diferencia de más de 15 milímetros de mercurio entre uno y otro brazo aumenta el riesgo cardiovascular con una clase 1 y nivel de evidencia A. Si hay una diferencia entre dos brazos, tomar siempre la presión arterial en el brazo donde nos ha dado la mayor presión arterial, y esa nos va a determinar las evoluciones de este paciente. El diagnóstico de hipertensión arterial se tiene que realizar con presiones arteriales repetidas, excepto evidentemente en la hipertensión arterial grave. Se tienen que realizar 3 mediciones en cada consulta. Se debe de repetir si hay una diferencia entre toma y toma de mayor a 10 milímetros de mercurio entre los dos brazos, y la presión arterial es el promedio de las dos últimas mediciones que se habían tomado. Además de ello, el diagnóstico se puede establecer también con el monitoreo ambulatorio de la presión y el monitoreo domiciliario de la presión, todas clase 1 evidencia C. Asimismo, el MAPA y el AMPA tienen indicaciones que ya le habíamos comentado, clase 1 y nivel de evidencia A, y la toma del pulso, la frecuencia cardíaca o arritmias está relacionada con morbimortalidad, se tiene que establecer en cada evaluación de la presión arterial. Hay que tener en cuenta que existe una utilidad adicional para los diagnósticos asociados, la medida del pulso en el paciente, la variación de la presión arterial en el ejercicio, la presión aórtica central con los algoritmos que habíamos comentado, y esta tiene una clase 2B y un nivel de evidencia C. Muy bien, eso sería todo en esta oportunidad. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.